Esto es Club de Lectura, somos Rocío y Soledad y quien tenemos de invitada esta vez es a Eugenia Sicabo, docente, socióloga, periodista y estoy segura que también le gusta que le digan CNIC. ¿Cómo estás, Eugenia? Ante todo, postera. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Hola Eugenia, bienvenida. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo leer por placer, cuando leer es tu trabajo? Eso está tan confundido en mi vida últimamente. Justo escribí hace muy poquitito una nota para la revista del diario AR sobre trabajos creativos y cómo hay un tiempo de ocio que se confunde con el tiempo del trabajo, no necesariamente en favor de los trabajadores, como puede suponerse en el capitalismo. En mi experiencia, cuando me quiero vengar del trabajo, agarro un libro como muy azaroso del que inmediatamente no vaya a tener chance de dar cuenta en algo laboral. O algún clásico que me quedó muy pendiente, o algo que no está publicado acá y que compré afuera, entonces sería una guachada después recomendarlo acá porque no se consigue. Ese tipo de trampitas me hago. No obstante, yo sé, en un fuero íntimo, que eso en algún momento se va a convertir en insumo para el trabajo. Porque es un capital cultural acumulado, diría Bourdieu, incorporado. Yo, una vez que lo incorporo, tengo la suerte de tener mucha memoria de lo que leo. Además de que en general, bueno, tengo una relación muy física con los libros, incluso con mi libro electrónico, que lo tengo hace 15 años, y es como una mini biblioteca en sí mismo. Entonces, bueno, hay algo de eso que, de hecho yo leo con un lápiz en la mano. Ese ya es un indicador de que quiero dejar marca para mí misma, y no para mí misma como lectora raza, para mí misma sabiendo que soy alguien que trabaja con... Por ejemplo, me pasó en el último programa de tele que hice en la televisión pública, Bibliómanos, que era un juego en donde yo llevaba 5 libros por mis lecturas que yo hubiera hecho por placer, también entraban. Y hay una sistematización de eso que leo. Sí. Así que está todo mezclado, la respuesta es que está todo mezclado. Mencionaste recién uno de los programas, Bibliómanos, también hiciste Libroteca. ¿Cómo fue el proceso de creación de esos dos programas? ¿Te cansaste? ¿Se cansaron dentro de la producción? No sé quiénes ahí la integraron entre todos, pero en la cuestión de la génesis, digo. Mi pregunta es, ¿se cansaron de los programas tradicionales de libros? La génesis de Libroteca, yo venía de hacer 2 años con Gerardo Rosín en C5N, un programa llamado Esta Noche Libros, que fue la idea de Gerardo. Él tenía un programa diario, de lunes a viernes, que era de carácter político, y el viernes dijo, yo se lo voy a dedicar a los libros, y me llamó a mí como columnista, que fue mi desembarco en la tele. Y después de esos 2 años, a mí me picó el bichito de la difusión de libros en medio de comunicación masiva. O sea, me encantó hacer televisión. Dije, bueno, hay que cambiar el nivel de discurso o la manera de hablar de libros. Yo soy socióloga, vengo de la Universidad de Buenos Aires, me formé en sociología, tengo un doctorado en ciencias sociales, venía como una cabeza muy académica, y al mismo tiempo había estudiado periodismo, y hacía periodismo desde los 20 años. Entonces fue como una conjunción para mí muy, muy perfecta. Y después de eso a mí se me ocurrió la biblioteca. La biblioteca surgió de una hoja de Word, que yo le presenté, así tal cual lo conocen, con todas las secciones, a Eduardo Cura, que era y es actualmente el director del canal de la ciudad, que tuvo mucha confianza en alguien que había hecho solo 2 años de tele, y me dejó hacer, y me dio recursos, y estuvimos 5 años con ese programa al aire. Algunas de las secciones, que es Chicos que leen, que es una sección que yo quiero mucho, que entrevistaba a niños y a niñas lectores, esa surgió porque hablando con el hijo de un amigo escritor en una librería, estábamos en Eterna Cadencia, se me acercó, tendría unos 8 o 9 años, y como me veía en la tele se me acercó a hablar, porque los niños, si no mucho, no te hablan, no te dan mucha bola. Y me acercó y me dijo, yo estoy leyendo a Sherlock Holmes. Y digo, mirá qué bien. ¿Y por qué lees a Sherlock Holmes? Me dijo, y porque a veces
anticipo lo que va a pasar y pasa lo que yo pienso y a veces no. Y dije, es como genial, es el resumen de por qué leemos novelas policiales. Y dije, entonces hay que darle la voz a esta gente pequeña, que tiene ideas sobre la lectura. Y esa fue una sección que duró 4 años, porque el último año de biblioteca fue biblioteca entrevistas, donde, bueno, tuve la suerte de entrevistar a gente muy grosa del mundo de la literatura y del mundo. Así que eso surgió de una idea propia. Bibliómanos es otra génesis, porque ahí nos llamó Martín Teitelbaum, que estaba en contenidos de la televisión pública, y me llamó a mí por un lado, a Maximiliano Tomás, que era el coconductor, por el otro, y a Mulata Films. Y entre los tres ideamos un formato. Y eso sí fue bien distinto porque, bueno, es un juego, ahí teníamos bien la premisa, queríamos hacer algo bien diferente, que no fueran las entrevistas tradicionales, que la excusa fuera hablar de libros, pero que tuviera un contenido lúdico. Y bueno, y de 2 meses de desarrollo tuvo el formato, que nos encontrábamos 2 veces por semana y teníamos reuniones, y de eso surgió Bibliómanos. Sí, no queríamos, yo nunca quise hacer de la literatura algo solemne, yo no vengo de letras, no tengo el canon de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque comparto buena parte de las lecturas, porque finalmente, digo, llego a algunos de los autores y autoras que proponen, pero no tengo esa formación, y siempre disfruté mucho de leer. Desde chiquita mi mamá me leía, la lectura es algo muy cotidiano, en mi casa había una biblioteca, yo mordía libros, rayé libros, rompí libros, me crié alrededor de libros, no porque fuera un ambiente intelectual, sino porque había una ama de casa que le gustaba mucho leer, que era mi mamá. Y entonces mi acercamiento no fue muy diferente al otro tipo de consumos culturales. A mi mamá también le gustaba mucho el cine, digo, se trataba igual una película que un libro. Si un libro no te gustaba, lo dejabas de leer y no había problema, así como si no te gustó una serie, la dejas de ver. Nunca tuve un vínculo muy solemne con ese objeto libro. Entonces, a la hora de hacer divulgación, porque yo empecé haciendo crítica literaria en el suplemento de Perfil, que era otra posición. En los programas de televisión yo opté, si bien a veces hablo mal de algunos libros o algunos autores, de ir por la positiva, o sea, de decir, bueno, de ser propositivo. Es decir, esto a mí me rompió la cabeza, estas son mis coordenadas, por esto me rompió la cabeza, y por esto creo que va a ser un universo en el que la vas a pasar muy mal o muy bien, pero lo vas a disfrutar. Y funcionó, hay un montón de gente que está del otro lado y que ya tiene una agenda común de lectura conmigo, y que compartimos criterios de lectura y de apreciación de las obras, y nos termina gustando lo mismo, y las redes sociales ayudan mucho en ese sentido, porque es una manera de circular. Lo que pasaba en la tele después se replica a nivel individual con la gente que te escribe a título personal. Así que bueno, se armó. Eugenia, viste que en el mundo de los amantes de los libros, de la lectura, siempre también hay como alguna suerte de prejuicios, y también en torno a la lectura gira esta cosa que vos antes mencionabas, la solemnidad del libro, que leer puede ser aburrido, pero también está esta otra historia de esos libros que son imprescindibles, que tenés que leer sí o sí, porque eso de alguna forma señala en tu calidad de lector. Qué sé yo, ¿viste? Esos clásicos indiscutibles, o Borges, o García Márquez, Cortázar, qué sé yo. Y en tu experiencia como entrevistadora en Libroteca, puntualmente, que te metías en las cachas de personalidades y chusmeabas los libros, ¿hubo alguno que te haya sorprendido? Que digas, mirá lo que lee o no lo tenía por ahí. Sí, un montón, porque fueron muchísimas entrevistas. Sí, yo hacía una sección que iba a bibliotecas de personalidades de la cultura, músicos, actores, directores de cine. Recuerdo mucho la biblioteca de Ferro, del actor, pero porque me sorprendió mucho que tenía una biblioteca muy parecida a la mía en materia de autores, pero de otros títulos. Era como haber llegado a la biblioteca de mi casa, casi además organizada de una manera similar, con los mismos autores y autoras,
pero con otros títulos de esos autores y autoras. Era como, eso sí que fue muy flashero. Gente que me sorprendió porque tenía ejemplares muy raros. Recuerdo Piñeiro, el director de cine, que tenía unas ediciones del Eternauta, que yo no vi en mi vida, o sea, de un nivel de detalle y de... Bueno, gente más fetichista de algunas cosas de los libros. Y después me sorprendió, por ejemplo, cómo la biografía de Marlon Brando aparecía en buena parte de las bibliotecas de los actores y actrices. Había como ciertos patrones. Bueno, y después grandes bibliotecas. La biblioteca de Felipe Piña yo nunca vi nada así. Tiene una casa que es una biblioteca. Tiene una biblioteca barra casa. Que incluso tiene islas como si fuera en las librerías. Tiene cuadrados en el medio de ese gran espacio. Y además tiene una manera de encontrar los libros con unas... Amé esa biblioteca. Con unas fichas. Tiene fichas para ir encontrando, según un criterio que no es bibliotecario, la cantidad de libros que tiene, que es impresionante. Bibliotecas raras, por ejemplo, Martín Piroyansky tiene una biblioteca al ras del piso, o sea, hicimos la entrevista sentados en el piso en 2 puffs, porque si no, no podíamos hablar de los libros, porque todo está como en un gran bajo mesada, sería. Sí, rarezas un montón. Vos sabés que recién mencionabas redes sociales y la posibilidad de acercarte a ciertos grupos a través de las redes sociales, bueno, la llegada que tienen, ¿no? Lo sabemos todos. Ahora, también se escribe mucho más en ese sentido que por lo que se hacía en otros momentos, que estamos todo el tiempo hablando a través de las redes sociales, WhatsApp, qué sé yo, Instagram, Facebook, cualquier red social, escribís muchísimo. Y siempre está como la crítica de si las formas... o los neologismos en algún punto, ¿es una forma de empobrecer o de enriquecer el lenguaje? ¿Cómo lo ves vos? Sí, por las abreviaturas que se usan Por en las Twitter, por abreviaturas, ejemplo, por sí. la extensión de los mensajes. O porque ahí no se respetan ciertas ortografías, pero el sentido está. Son acuerdos culturales de cada red, me parece. Hay, no me parece que lo empobrezcan, son maneras alternativas de utilizar el lenguaje. El lenguaje es algo muy móvil y muy creativo en los usos. Son muy creativos y si uno ve, por ejemplo, las 1000 maneras que tenemos en los países latinoamericanos de decir cosas en castellano, o en este gran español que al final inventamos, es alucinante la riqueza de eso. Y sin embargo, supongo que todos esos modismos o no son aceptados, o son vistos como localismos, o si los escuchas en un reggaetón, seguramente haya alguien que diga, eso no es el español. Nada, para mí enriquece todas las formas de modular el lenguaje, hablan de un modo de decir y también marcan una época, algunas maneras de abreviar o de usar la K o de usar algunas cosas, bueno, van a pasar de moda y son modas, y lo que está escrito así también va a ser una marca de época, o sea, vamos a saber, como si vieras hoy los textos que acompañaban a un fotólogo, es claramente el comienzo de los 2000, o sea, y ya nadie más escribe así, las nuevas juventudes no escriben así. Bueno, pero la juventud de ese momento escribió así y fue su marca de época, y en aquel momento estaban todos re preocupados porque las chicas iban a escribir mal, iban a olvidar la ortografía porque jugaban con el lenguaje en esa plataforma de esa manera. Después llegaban a la escuela y no escribían qué, con cae. Eso. Eugenia, decías antes que siempre supiste o que te gusta leer desde siempre, desde muy chica. ¿Recordás aquella historia o aquel libro en el cual te diste cuenta, qué lindo, qué placentero, en el cual te diste cuenta que te gustaba leer? Quién sabe cómo uno construye los recuerdos hacia atrás, ¿no? Porque a mí me leían desde que no tenía lenguaje. De verdad, porque mi mamá leía muchas cosas de pedagogía y de cómo criar a una niña y estimularla. Entonces, literal, como me leían cuando yo no comprendía el lenguaje. Hay dos. Hay uno que me traumó feo, este es el primero que recuerdo,
es de tapadura, así que yo tendría que ser muy niña, y no leía por mis propios medios, así que estamos hablando de 3, 4, sí, 4 años. Se llama El cumpleaños de la osita, nunca encontré un ejemplar. Si alguien encuentra un ejemplar de eso, por favor, hágamelo saber, me encantaría tener ese libro. El cumpleaños de la osita tiene muy pocas páginas, es una osita que camina por el bosque el día de su cumpleaños y nadie la saluda. Todos sus amiguitos y amiguitas del bosque no la saludan sistemáticamente hasta que el final es que tiene una fiesta sorpresa. Ok, a mí la angustia de la caminata en el bosque no me la paga, la fiesta es el final. Y yo dije ahí indignación, o sea, un libro me generó de todo, me generó bronca, angustia, un sinfín de emociones, contenidas en algo así como 8 páginas de un libro de tapadura, ¿no? Ese es el primero que recuerdo. Después, más ya cuando era lectora autónoma, yo leía mucho la colección de Elige tu propia aventura, tuve como 50 de esos, y los iba marcando, tenías unas listas al principio, y ibas marcando cuáles tenías. Y en Viaje, ¿cómo se llama? Dentro del OVNI 5440 se llama. Dentro del OVNI 5440 no tenés ninguna opción que llegues al final feliz. En Elige tu propia aventura vos de vez en cuando tenés 2 opciones, si querés seguir tal camino vas a la página 30, si querés seguir tal otro vas a la página 52. Yo marcaba obsesivamente cuál era mi opción en un papelito, así después leía todo el libro y hacía todas las opciones. Cuando termino de leer todo el libro, digo, no hay final bueno. No puede ser que vaya un final bueno. Y me pongo a buscar, y hay una página en donde dice, no sé cómo has llegado hasta aquí, pero has llegado a Última, el planeta del paraíso. Y una doble central con el dibujo de Última, el planeta del paraíso. Y yo dije, este es maravilloso. O sea, hay alguien que pensó en mí, como lectora obsesiva, hay alguien que pensó en mí, y me está dando esta sorpresa, o sea, la literatura me puede dar estas sorpresas al final. Ese lo tengo, lo conservé, bueno, por esta rareza, y era mi ejemplar el que tengo. Así que esos son los 2 primeros. ¿Libros que te gustaron, libros que no te gustaron, que te angustiaron también? ¿Hay algún libro que regalás obsesivamente? O, bueno, no sé si sos la pesada que regala libros, o la pesada que regala un libro determinado. Un libro a veces me cuesta porque se dejan de imprimir los libros. Recuerdo haber encontrado en una librería de saldos, hará unos 3, 4 años, la novela Justicia de Dürrenmatt, que es una novela muy genial, y compré 10 ejemplares. Compré 10 ejemplares y los fui regalando. El último se lo regalé a mi prima que se recibió de abogada y lo tenía guardada para ella hace 2 años. O sea, dije, cuando se reciba, le voy a dar Justicia de Dürrenmatt. Ese lo regalé mucho. Regalé mucho también igual, lo vi en saldos y dije, dame todos los que tengan, porque quiero que lo lea todo el mundo. Porque ¿Acaso no matan a los caballos? De Horace McCoy. Una novela negra brillante. Es un concurso de baile donde una pareja tiene que bailar y bailar y bailar casi hasta morir, porque el que gana, y es la Gran Depresión, es quien aguanta más bailando. ¿Lográs la respuesta que esperabas cuando lo regalás? Digo, después supongo lo leen o no te lo leen. Hay una parte de la respuesta que está contenida en el gesto, en que yo le pueda regalar ese libro a esa persona. O sea, si yo te regalé Justicia de Dürrenmatt, o ¿Acaso no matan a los caballos? Te quiero mucho. Empezando por ahí, o sea, no es que es un libro que yo quiero que lea la gente que quiero, y entonces lo compré y lo guardé, y como, ya que ese libro llegue, para mí ya es como una mini performance. La persona tal vez no lo sabe, se estará enterando por estas entrevistas, mis amigos y amigas que tienen esos ejemplares. No suelo regalar novedades, pero sí, y si de repente leo algo que digo, esto es para tal persona, bueno, sí, voy y lo compro. Soy muy de comprar libros con anticipación. Tipo, entonces se lo regalo el día del cumpleaños, que no sé cuál es, pero bueno, cuando me avise que es su fiesta de cumpleaños, voy con ese libro. ¿Y sos de prestar libros? ¿Podés desprenderte de lo propio? Antes sí, ahora no. No, estoy cada vez más que no. No, porque cuando veo el hueco, me pasó con un libro de sociología, con Historia de la obesidad, Historia de la belleza de Vigarello,
Yo sé que presté historia de la belleza porque hice unos trabajos académicos sobre eso, y vi el hueco como 2, 3 años y no me acordaba quién se lo había prestado, y hace poco me lo compré en Mercado Libre. O sea, no soporto el hueco del libro que sé que estaba. Así que ahora presto poco. Tengo 3 personas que son muy prolijas. Entonces tengo una lista con esas 3 personas, y a esas 3 personas sí les presto libros. Son solo 3. Y esos van y vienen, y cuando me lo devuelven, yo borro en el Excel que ya me lo devolvieron. Eugenia, hace unas preguntas atrás hablabas un poco de quitar esa solemnidad a los libros, creo que tiene que ver también, creo que lo has mencionado en alguna oportunidad, sacarlo un poco del lugar ese de pedestal y vincularlo con cualquier otro consumo cultural, de algún modo. ¿Ha cambiado un poco el estereotipo del intelectual? Qué palabra, qué lindo que recuperes la palabra intelectual, porque está bastante bastardeada. O es de otra generación y se asocia, bueno, quedó asociado como a otro momento histórico, tal vez, del Mayo francés, de la intervención, ¿no?, de Sartre, de Beauvoir, de los intelectuales hablando de los problemas de su tiempo, inmiscuyéndose en cuestiones políticas. Yo no sé quién hoy se reconoce como intelectual. Entendemos como intelectual aquel que piensa la problemática de su tiempo, y justamente en tiempo presente trata de dar alternativas y además tiene cierto compromiso. No creo que esté en un pedestal en el sentido, pienso en las últimas batallas políticas que se dieron en la esfera pública, ¿no? Por ejemplo, la despenalización del aborto, en donde ahí hubo figuras literarias que jugaron un rol de intelectuales muy importante. Por ejemplo, Claudia Piñeiro, muy conocida dentro de la literatura, hiper reconocida, que además es una escritora súper vendedora, y con mucho capital dentro de su campo, que bueno, entonces aprovechó esto y dio charlas en el Senado y se puso esa bandera pura, pero y esas eran figuras muy accesibles, y justamente creo que su mensaje llegó porque por ser conocidas en su campo pudieron concitar la atención de otra gente que tal vez a los expertos ya no estaban escuchándolos tanto, y vinieron ciertas caras conocidas a sacudir un poco, tal vez con el mismo discurso, pero bueno, con otro capital acumulado que hizo que se escuchara distinto. Jorge Asís, en otro espectro, ¿no?, dentro del ámbito político. También es alguien que no tiene solemnidad y que vive haciendo chistes y que tiene como una cosa muy campechana. Porque además tampoco hay tanto lugar para los intelectuales y las intelectuales en los medios masivos de comunicación. Digo, no es que son muy consultados en la cosa pública. No, hablando sobre esto de los intelectuales, y más puntualmente pienso en la producción de conocimiento, y desde qué lugares producimos conocimiento, y cómo ese conocimiento también puede filtrarse en otras producciones de consumo quizás más populares, como por ejemplo la literatura que se vende, o que Claudia Piñeiro es muy vendedora. Y me acordaba de un libro, una novela de Margarita García Roballo, que pasó por el Club de Lectura, que usa una tesis doctoral tuya, o sea, tu tesis doctoral puntualmente, sobre la maternidad y el rol de las mujeres, y ahí se da este diálogo. Me pregunto si se puede dar también a la inversa, considerando que vos no venís de las letras, porque en las letras por supuesto que se da este diálogo constantemente entre la literatura y la producción de la generación de conocimiento. Vos te nutrís académicamente de tu literatura, o sea, la literatura que vos consumís. Se puede hacer Sí, ese eso trabajo. es un vínculo muy de ida y vuelta. Yo leo la literatura sin duda desde prismas sociológicos, porque son las teorías que me habitan y son las teorías que también están funcionando a la hora de ver el mundo. Entonces también la literatura está atravesada desde mi mirada por eso, y a la hora de pensar cuestiones sociológicas hay muchas novelas y cuentos que vienen a abonar
como ejemplos, Claro. Sí, es de un ida y vuelta constante. El caso de la novela de Margarita García Roballo es muy curioso porque, bueno, nosotras somos muy amigas hace mucho tiempo, y ella supo de todo el proceso de mi tesis de doctorado y de la escritura de mi tesis, cuando quiso que la protagonista de esa novela tuviera una vida académica, me dijo, ¿no me mandás la tesis? Creo que fue la primera persona por fuera de la academia que le mandé ese texto, que en algún momento lo tengo que publicar en forma de libro. Lo estoy editando, o sea, tengo un tema ahí psicoanalítico de por qué ese Word no sale de mi computadora, pero sí fue al mail de Margarita, y bueno, y ella utilizó alguna de las frases, o sea, todo lo que dice mi tesis, lo dice mi tesis, la verdad. Ella la hizo más glamorosa porque la protagonista la defiende en Estados Unidos, en una de las universidades de la Ivy League y demás. Y bueno, para mí es un gran honor ser citada por Margarita, porque es una escritora enorme. La admiro mucho, la quiero mucho como persona, pero la admiro mucho como escritora. Así que bueno, eso fue algo más azaroso. Bueno, vos decís que también, o sea, lo usás para tu laburo como académica, como ejemplos, ¿no? Como me imagino en tu rol docente. ¿Cuál es el libro que quizás recomendás siempre para ejemplificar, para ilustrar qué tema? 1984 de Orwell aparece mucho para ilustrar aspectos de la burocracia, de la posverdad, de la generación de fake news. Pocas novelas han resistido tanta actualización de los ejemplos. Es una distopía muy, muy inspirada, muy inspirada, para ver cómo funciona el poder, para ver cómo funcionan los mecanismos del poder. Esa es como el hit. Eugenia, siempre me llama la atención algo, y es cómo se mide el éxito de un libro. Digo, uno dice bestseller, bueno, más vendido, una cuestión más de números, ¿no? Se vendió esto, te ubica dentro de un puesto. Pero la otra vez le escuchaba a Juana Molina hablar de las visualizaciones, y hablaba de esto de que tampoco se sabe yo cuántas veces puse un disco o cuántas veces leí un libro. ¿Y cuánta gente lo leyó prestado, por ejemplo? Sí, el éxito. Bueno, una parte es la cuantitativa, la que vos dijiste. Y otra es cuánto el libro sobrevive en el tiempo. Hay libros que son bestsellers, que se venden mucho en el momento en que salen, pero después caen en el olvido. Buena parte de lo que se llama libros urgentes, que venden mucho, pagan las cuentas de las editoriales y tienen esa cosa, casi son de consumo de obsolescencia programada. Sabes que esos libros no están pensados para durar, están pensados para vender mucho, cuando lo logran. Y después hay long sellers, que son los libros que van acumulando lectores a través del tiempo, y hay reediciones. Creo que el éxito de un libro es más eso, que pueda instalarse en el imaginario de los lectores y que en el boca a boca siga presente en la conversación y que aparezca en los debates, que esté publicado en una colección de bolsillo barata y fea. Eso es un signo de que a ese libro le ha ido muy bien, por ejemplo. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que seguís encontrando a 300 pesos en Corrientes, y es una novela de ideas que te quema la cabeza a cualquier edad, más si estás al final de la adolescencia, de la primera juventud. Sí, creo que está en eso, en que pasen la prueba del tiempo, incluso aunque sean libros muy marcados por una época. Por ejemplo, hablando de literatura argentina contemporánea, Los Pichiciegos de Fouil, que es una novela sobre la Guerra de Malvinas, escrita muy cerquita del final de la Guerra de Malvinas, y que captura un momento de la Argentina, pero que sigue sirviendo para leer esa época y para leer aspectos de la Argentina. Entonces esos como clásicos contemporáneos, que yo supongo que esa novela va a seguir teniendo reediciones a lo largo del tiempo.
cómo las sigue teniendo. Sí, que se reedite. Ayer, por ejemplo, me compré Escribir de Marguerite Urá, así devuelvo, porque yo no presto más libros, pero sigo agarrando libros prestados, o sea, igual presté tanto y perdí tanto que para mí tengo un saldo a favor, que puedo, como que estoy cómoda de hombro. Pero tengo un ejemplar de Escribir que no era mío, y sé perfectamente, además los libros que no son míos, sé perfectamente, y también es lindo tener como cosas de gente que querés en la biblioteca. Pero este lo voy a devolver. Y dije, bueno, reimprimieron Escribir de Marguerite Urá, buenísimo. Un libro divino, sobre todo si te interesa escribir. Eso, en eso me parece. ¿Qué fue lo último que a vos te quemó la cabeza? Lo último que me quemó así mal la cabeza es Klaus y Lucas. De Agatha Christoph. Este es un libro que me lo habían recomendado por todas partes. O sea, todos mis amigos y amigas se habían cansado de recomendarme este libro. Gente que me sigue en redes me había recomendado este libro a propósito de otras recomendaciones. Así que yo sabía que esto era ir a lo mega seguro, que esto no me iba a traicionar y no me traicionó. Son 3 novelas en donde es la relación de 2 hermanos en una situación de extrema pobreza, que son separados y tienen vidas diferentes. Y lo que te hace como lectora, es una gran trampa este libro. Yo me enojé al segundo libro, pero me agarré una bronca con este libro, para después decir, mirá lo que me hiciste. Es como el cumpleaños de la osita, pero bien. Porque al final no puedo contar nada de la trama porque es una guachada que no hagan el recorrido. A veces la trama no importa. En este caso la trama importa un montón. Y hay algo que juega con vos como lector que me encantó por dónde me llevó, me agarró de la yugular. Sí, este fue, el último hacía a un nivel de 10 sobre 10. Klaus y Lucas, de Agatha Christoph. Que se consigue fácil. Y a ese llegaste, vos dijiste sobre seguro porque estaba súper recomendado y confiabas y no te defraudó, pero ¿te pasó de alguno que te lo hayan inflado allá arriba, abriste y... ¿Para qué? Sí, los libros que están hipeados, que ahora se usa esa palabra, ¿no? Que llegan con mucho hype. Sí, uno que no me gustó nada y que le gustó mucho a mucha gente que conozco, de los que se publicaron recientemente, es Stoner. No sé, me pareció una novela súper convencional, las disquisiciones de su protagonista no me interesaban. No sé, ya leía a Dostoyevsky, ¿por qué voy a leer algo? Pero bueno, de vuelta, lo regalé el libro. Llegué hasta la mitad y dije, no, bueno, esto no es para mí. Pero lo había empezado con bastante expectativa porque había porque gente en la que yo confío me había dicho, ay, no sabes qué bueno. Bueno, yo no encontré eso que encontraron. Eugenia, para cerrar, la última y ayúdame Sole con la pregunta. Le hicimos Sí. una nota a Reinaldo Siete Casas hace muy poquitito, a propósito de su reedición del libro Un crimen argentino y de la película que ya está en estos momentos en los cines, y te mencionó que había tomado un artículo tuyo para su última novela, que es Silencio, ya lo sabes, ya lo mencionó. ¿Un artículo mío para Silencio, para una nueva novela? No. Para una novela suya, que es No pidas no. nada. Para no pidas nada. Porque digo, de vuelta Reinaldo agarró otra nota, voy a hacer el emoji de los bonito que se tapan los ojos. Sí, Reinaldo leyó un artículo mío que se llama Represores Suicidas. Es un artículo que yo escribí en La Mujer de mi Vida, que tuvo un premio UBA, que fue bastante premiado, que yo me di cuenta que cuando se reabrieron los juicios durante el kirchnerismo, los juicios a los militares que habían tenido una participación en el terrorismo de Estado, había muchos que se habían suicidado, o los habían suicidado. Entonces hice,
una recopilación de los casos en donde justo antes de que recibieran la condena, o después de haberla recibido, aparecían muertos en las celdas. Y él incorporó eso en la novela, que de vuelta son grandes mimos que hacen los amigos. Y en ese caso yo no sabía, en el caso de Margarita ella sí me avisó y me dijo y me pidió permiso y demás, porque es una tesis inédita. En el caso del texto era una nota pública, digo, cualquiera puede hacer lo que quiera con eso, pero que haya querido hacerlo parece un mimo grande. Mandamos un saludo a Reinaldo. Es hermoso, la tengo ahí, o sea, las tengo juntitas, les voy a estar siempre agradecidos a ambos. Es una hermosa cita. Eugenia, nosotras muy agradecidas con vos, y no quiero despedirte sin antes manguearte que por favor vuelvan a ser señaladores con Sommelier de Café. Con Nicolás Artusi. Sí. Todos los años amagamos hacerlo, y tenemos una reunión formal con Luciano Banchero de Post FM, y almorzamos y nos prometemos cosas, y hacemos listados de libros, y decimos, vamos a hacer esto. Y este año, por supuesto, que tuvimos esa reunión alrededor de marzo, abril, y nos juntamos y no lo hacemos, pero vamos a volver, es evidente que en algún momento lo vamos a hacer. Sí, la pasamos muy bien con Nico. Y además fue uno de los primeros podcasts que es verdad eso. hicieron sobre libros en Argentina, o sea, fuimos muy pioneros con eso, así que deberíamos levantar nuestro propio guante. Gracias por acordarte, sí. Sí, no soy la única, el público los aclama, así que lo esperamos. Volveremos. Es la promesa que nos hacemos a nosotros, así que la hacemos extensiva. Y te prometemos que si encontramos el libro del osito, te lo comunicamos. El cumpleaños de la osita. De la osita, el cumpleaños de la osita, dale. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias, y gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Esto fue Club de Lectura, yo soy Soledad Maggi, ella es Rocío Baró, y estuvimos con Eugenia Secabo. Muchas gracias.